Y la segunda parte del tema responsabilidad se trata responsabilidad y obra misionera. Y comenzamos. Las enseñanzas espirituales no son ni pueden ser nunca objeto de curiosidad o pasatiempo. Recibir una enseñanza espiritual significa adquirir una responsabilidad, un compromiso. Las leyes recogen ese compromiso que ustedes establecen con ellas al recibir las enseñanzas espirituales que les son dadas. Y ese compromiso que han adquirido, las leyes divinas se lo recordarán en el momento oportuno. Nada se pierde, todo se recoge y todo ha de volver a ustedes. Es necesario que tengan conciencia exacta de lo que significa ser aspirante misionero. Es necesario que se consideren unidos a la maravillosa obra misionera cuya acción se proyectará sobre la generación del presente y las generaciones del futuro, para que cada uno se coloque en el punto preciso que le corresponde en la obra en la cual debe trabajar. En la obra del Cristo les estamos preparando para la acción que deberá ser realizada ahora y más adelante. La acción del momento se les presenta en cada instante de su vida humana. A su alrededor hay siempre seres necesitados de su amor, de su palabra y de su pensamiento amoroso. Hay siempre seres hasta quienes debe llegar la proyección amorosa de su alma y de su mente para ayudarles en sus necesidades espirituales y humanas. No debe pasar junto a ustedes un ser necesitado sin que su necesidad tenga eco y que ese eco se traduzca en pensamientos y en sentimientos de amor, procurando ayudarle en la necesidad captada o manifestada. No se consideren ajenos a la necesidad de sus hermanos, porque ninguna necesidad les sería mostrada si ustedes no estuviesen en condiciones de aportar, aunque fuera solamente un granito de arena, para evitar ese dolor o ayudarle a superar la necesidad. Tienen poder interno para ayudar esas necesidades. Póngalo en acción. Su mente y alma son focos potentísimos de vibraciones poderosas que, enfocadas con amor, obtendrán resultados maravillosos en sus hermanos y en ustedes mismos. Porque no deben olvidar que todo lo que den, bueno o malo, volverá a ustedes en bien o en mal. En bien o mal. Verán a su alrededor seres que demuestran su calidad espiritual inferior a través de hechos o de palabras. Esos seres no deben provocar en ustedes rechazo, sino que su amor debe manifestarse en compasión, en caridad espiritual, proyectando sobre ellos la ayuda mediante sus pensamientos y deseos de bien. Cuando se acostumbren a enfocar la vida en tal sentido, les acercaremos más seres necesitados, porque cuanto más seres reciban el impacto amoroso de su mente y de su alma, más seres serán rescatados de las fuerzas negativas, y la presión negativa en el mundo irá disminuyendo. El mundo se encuentra presionado por fuerzas negativas. Esta presión la sienten todos los grupos de la humanidad. La manifestación de esa presión negativa la tienen en los aspectos de la vida de relación entre los hombres. Ante cualquier circunstancia
se producen choques y están constantemente en gravísimo peligro de llegar a la destrucción. Esto significa que las fuerzas negativas procuran llevarles por todos los caminos que conducen hacia la autodestrucción de la humanidad. Este empeño constante de las fuerzas negativas por llevar a la humanidad hacia la destrucción debe darnos una idea de la magnitud y proyección de la obra misionera en acción en el mundo en estos momentos, que deberá contrarrestar la presión negativa y llevar a los hombres hacia su propia salvación. La obra misionera incluye a miles de seres que encarnaron con misiones sutiles y elevadas con respecto a la humanidad y están dentro de la obra crística, que significa para su mundo la salvación. La obra misionera abarca todos los aspectos de la vida manifestada en la tierra, enfocando no solo el conocimiento, sino también el aspecto religioso, artístico, social y científico. En todos los sectores de la humanidad hay espíritus misioneros encarnados, espíritus elevadísimos encargados de guiar a los grupos entre los cuales trabajan como humanos y de proyectar sobre ellos fuerzas de los planos sutilísimos que despierten las mentes y conmuevan las almas. La obra del Cristo conmoverá la mente y el alma de la humanidad entera, porque es en la mente y en el alma de los hombres que se originan los hechos que conforman la vida humana en este momento y conformarán la vida humana del futuro. La obra misionera se dirige especialmente a la mente y al alma de los hombres, y de esa acción en la mente y el alma de los hombres surgirá el cambio salvador para la humanidad, un cambio absoluto en el enfoque de la vida, en el enfoque de las relaciones entre los grupos humanos y como consecuencia los grupos humanos cambiarán completamente en poco tiempo, en su aspecto político, social y religioso. Para esta maravillosa realización están trabajando miles de espíritus misioneros y para esto deben trabajar ustedes, pues concierne a todo estudiante de espiritualismo la responsabilidad de esa tarea de armonización en el mundo, a fin de que el mundo pueda salvarse. El concepto de la responsabilidad, que aún no es debidamente interpretado por los espiritualistas, debe ser comprendido y profundizado por toda la humanidad. Como espiritualistas, su responsabilidad comienza en el mismo momento en que comienzan a comprender la apremiante necesidad de dar ayuda espiritual y humana a quienes transitan por caminos desviados. Y nada debe tener para ustedes importancia tal que relegue a segundo término esa responsabilidad que han adquirido. Han encarnado para trabajar, si bien aparentemente para los demás, en realidad para ustedes mismos. Su misión de trabajo también tiene la finalidad de pagar sus deudas kármicas y de perfeccionarse, para que pueda luego su espíritu realizar su tarea sin necesidad de encarnar en mundos inferiores, como es actualmente la Tierra. Deben superar una a una las situaciones que responden a su necesidad kármica
y a su necesidad de perfeccionamiento. Desde lo superior, les ayudamos señalándoles determinadas tareas y dándoles en la realización de esas tareas las dificultades que corresponden a su necesidad de realizar determinadas superaciones. No siempre alcanzan a comprender esa realidad y suponen que al realizar un trabajo determinado dentro de la tarea misionera les da derecho a realizarlo en la forma que humanamente les resulte más fácil y cómoda. Realizar así la tarea no les procura superaciones. Deben realizar la tarea dentro de circunstancias que respondan a su necesidad de superación. Ningún obstáculo puede justificar el abandono de la tarea señalada. Ningún inconveniente les autoriza para retirarse de esa tarea y esperar tranquilamente que la situación cambie y les permita trabajar en condiciones más favorables y menos molestas para ustedes. Cada tarea que se les asigna significa una necesidad de superación que ha traído su espíritu, y es precisamente nuestra ayuda, esa ayuda que les damos para mejorar, para perfeccionarse, la que les proporciona las circunstancias difíciles, porque es a través de esas circunstancias difíciles que podrán realizar las superaciones que necesitan. Si prefieren vivir estáticamente, entonces no avanzarán ni realizarán. La preparación y la tarea espiritual tienen dos aspectos: el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. La preparación mental y la realización interna. La preparación mental y el conocimiento lo adquieren estudiando y meditando. La realización interna solamente pueden lograrla superando. Esas superaciones solo pueden obtenerse en la práctica. Esas superaciones no son aspectos agradables, sino por el contrario, pueden resultarles intensamente desagradables. Pero ustedes deben transformarlos en agradables como una forma de obtener progreso espiritual, como medio de obtener la superación que necesitan. ¿Qué les lleva a rechazar esas oportunidades? Su yo inferior, no su yo superior, porque él está ansioso de superaciones, porque está ansioso de realizaciones, pero el yo superior tropieza constantemente con la ambición, con el personalismo de su yo inferior. Es él, solo estuche de la joya divina, el que, sin embargo, presiona y toma supremacía. Es él que impone o procura imponer condiciones al yo superior. Consideren siempre al yo inferior, su ego humano, solo como un estuche, como una forma que abandonarán para continuar siendo siempre, por siglos y milenios, ustedes mismos. Ustedes, chispa divina, yo, que ha vivido milenios y milenios, que ha experimentado en tantos planos, no deben ceder a la presión que pretende avasallar su yo verdadero, que así podría verse detenido o dirigido por la forma inestable y transitoria que constituye su yo inferior. Sin embargo, las condiciones de su mundo le llevan a ello, cuando no oponen su voluntad de superar y de perfeccionarse. Bajo todos los aspectos se presenta la fuerza del estuche
tratando de avasallar a la joya que contiene y cobra fuerza, apariencia y energía, absorbiéndola de todo lo que constituye su plano inferior, para llegar a hacer frente a la verdadera esencia de vida que le nutre, que es la razón de su existencia. Ustedes tienen el conocimiento, tienen la fuerza, conocen la necesidad y la finalidad de su vida humana y no deben permitir que su yo inferior avasalle a su yo superior, que le demore o le impida la realización que le liberará de la necesidad de futuras encarnaciones en mundos como el suyo. Son ustedes quienes deben decidir, porque su voluntad siempre habrá de primar en las decisiones de su vida. Son quienes deben elegir y serán también quienes responderán ante la ley. La ayuda superior no significa darle facilidad, sino proporcionarles las formas y los medios de superación. Esa es la ayuda que se les da para mejorar. No podemos ayudarles eliminando las causas que ustedes han producido, pero podemos ayudarles impulsándoles con la palabra, circunstancias, situaciones, a que superen y eliminen el lastre que les impide elevarse. Mediante las fuerzas que se les están proyectando desde lo superior, tendrán vibración intensa en su palabra, pero deberán utilizar esa vibración solamente manifestándola a través del amor. Se les dará fuerza de penetración en la vibración de su palabra, pero esto constituirá para ustedes una gran responsabilidad. Deben meditar sobre esa responsabilidad y aceptarla, concentrándose a solas y ofreciéndose al Cristo para la realización de su obra, pensando y recordando que ese ofrecimiento atraerá a sus vidas posibilidades para una acción que no podrán ya rechazar. Aquellos que deseen servir, aquellos que sientan el amor fraterno y que deseen elevar su vibración espiritual, elevándose un peldaño en la realización interna, deberán ofrecerse íntimamente al Cristo para servidores en la realización de su obra, conscientes de la responsabilidad que tal ofrecimiento implica. Todos, de acuerdo con su propia capacidad espiritual y humana, recibirán las fuerzas que necesitarán para su actuación. Se les dará vibración intensa en su palabra que penetrará íntimamente en sus hermanos. Pero esa vibración solamente debe llevar amor. Cualquier vibración negativa, unida a la fuerza de penetración que tendrán en su palabra, penetraría también profundamente. Piensen en el intenso daño que harían así a sus hermanos y piensen también que ese daño repercutiría con la misma intensidad en su propia vida espiritual. El camino de la realización espiritual, el camino de la realización misionera, es camino de responsabilidad. Todo lo que en ese camino reciban en conocimiento, enseñanza, fuerzas y vibraciones constituye responsabilidad que afrontar, de la cual deberán responder. Aquellos que deseen verdaderamente ser misioneros del Cristo, ofrézcanse íntimamente, pero no olviden el ofrecimiento que han hecho, pues la ley se los recordará. La ley
amorosa y siempre justa. Si es transgredida, les puede traer intensos dolores purificadores en esta encarnación o en otras. Mis queridos, aquí haré una breve pausa y volveré para traerles el cuestionario de esta lección, la lección 4, pero con una pequeña diferencia. En estas preguntas habrán de tener las respuestas correspondientes a cada una de ellas. Las he preparado así porque este tema se compone de 3 lecciones y no quiero que les sea demasiado. Entonces les he preparado las respuestas para así la puedan recordar con mayor claridad. Así que haré una breve pausa y vuelvo para hacerle este cuestionario. Gracias.